Bienvenidos amigos telespectadores a esta nueva edición de Par en Par, que comenzamos con un mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, os proponemos un reportaje para presentar la última exhortación apostólica del Papa Francisco, que lleva por título Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. A continuación podremos ver las últimas noticias sobre el propio Papa, que desde la Ciudad Eterna nos sirve la agencia Rome Reports. Seguidamente tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con noticias breves de actualidad diocesana. Estos días de la última semana de febrero y los primeros días de marzo están marcados por un acontecimiento ciertamente importante para el obispo de la diócesis, pero también para la misma Iglesia diocesana. Durante estos días estamos realizando la visita ad limina. Es la visita que los obispos periódicamente debemos de realizar peregrinando a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Es todo un gesto de comunión eclesial, de expresión católica, de acercarnos a rezar junto a la tumba de aquel, Pedro, que fue puesto por Jesús al frente de su iglesia. Esa visita de oración, esa peregrinación a las tumbas de los apóstoles en Roma, conlleva el encuentro personal con el Papa, con el sucesor de San Pedro. Precisamente nosotros, los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia y la provincia eclesiástica de Madrid, tendremos el encuentro personal con el Santo Padre Francisco el día 28 por la mañana y concretamente ya el día 3 de marzo, lunes, tendrá el Papa el encuentro con todos los obispos de España. Se trata, por tanto, de un acontecimiento que no solamente afecta a la persona del obispo, sino al obispo que, llevando consigo toda la diócesis ante el Señor, ante la tumba de Pedro, manifiesta y reafirma su comunión con la Iglesia católica fundada por Jesús. Son días también de convivencia entre los obispos, por tanto, de fraternidad episcopal, y días también de visitas y aprendizaje, puesto que recorremos las diversas dependencias, sobre todo los dicasterios, los lugares desde los cuales se dirige la labor pastoral de la Iglesia en todo el mundo, y allí tratamos de contrastar en los distintos dicasterios la vida en seminarios, en colegios, en la familia, en el laicado, en la vida religiosa, en todo aquello que es en definitiva la vida de la diócesis, contrastada y unida a la vez con la vida y las preocupaciones de la pastoral de la Iglesia en todo el mundo. Por tanto, yo os animo y os suplico que estos días me tengáis especialmente presente en vuestra oración para que realmente sea un acto de comunión y de afirmación de nuestra fe y que también tenga realmente y de corazón presente a toda la diócesis, sus personas y necesidades ante la tumba de Pedro junto a su sucesor. Muchas gracias, rezad por mí, rezad por el Santo Padre, porque estamos en ese momento de gracia llamado visita ad limina. ¿Qué tal estáis, amigos? Nuestro saludo más cariñoso y cordial para todos vosotros que seguís semana tras semana de Par en Par. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por el tiempo que nos dedicáis. Hace aproximadamente 3 meses, el 24 de noviembre pasado, el Papa Francisco publicaba la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. Este escrito es toda una declaración de intenciones del Santo Padre, en el que nos indica caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Nosotros no pretendemos hacer una presentación exhaustiva de este documento, pero sí proponeros unos cuantos retazos y algunas opiniones que nos introduzcan en él. De este modo, tal vez, nos animemos a leerlo íntegramente y a reflexionarlo en profundidad. Seguro que nos haría mucho bien. El Papa Francisco celebra la misa de clausura del Año de la Fe.
Estamos en Roma, en la mañana del día 24 de noviembre de 2013. El Papa entrega a varios fieles un ejemplar de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Quiere invitar a la Iglesia a una nueva etapa evangelizadora, y en este texto ofrece muchos caminos para ello. 3 profesores del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de nuestra diócesis acaban de hacer, según se acostumbra en este centro académico, la presentación oficial de este importante documento. Se trata de Domingo García, Aurelio Ferrandiz y Miguel Riquelme. De par en par, recoge algunas de sus afirmaciones. Pregunta también a otros interlocutores y selecciona algunos textos de la exhortación que nos parecen significativos. Todo ello nos ayudará a conocer este importante escrito del Papa y tal vez a estudiarlo en profundidad. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. No es casualidad que cuando está presentando su carta, el Papa Francisco diga: no me canso de repetir esta cita de mi antecesor Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino con el encuentro con una persona, un acontecimiento, una persona. Y el caso es que cuando el Papa Francisco habla de su vocación, habla de esto como un encuentro. En el libro de entrevista, El jesuita, que le hicieron cuando todavía era cardenal de Buenos Aires, dice: fue la sorpresa, el estupor de un encuentro. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres y ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubre al Dios que habita en los hogares, en las calles, en las plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras por personas y grupos que realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en estos contextos. Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias, no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. No es una misión reservada a unos pocos.
El dadle vosotros de comer nos toca a todos. Y dice el Papa que implica no solamente gestos simples de solidaridad, dar una limosna, una pequeña ayuda a las miserias concretas de las personas, sino que supone promover el desarrollo integral de los pobres y supone también la cooperación para resolver, dice él, las causas estructurales de la pobreza. Y por eso dice que la solidaridad es algo más que algunos actos esporádicos de generosidad. Dice, supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. ¿Qué idea o qué frase nos puede destacar de la Evangelii Gaudium? Yo diría el propio título, la alegría de anunciar el Evangelio, y solamente desde el Evangelio podemos sentirnos felices y contentos. Y luego para mí lo más que yo destacaría mucho es el lenguaje sencillo que está en la línea con el actual Papa Francisco. Pues yo lo que me da es una fuerza grandísima para salir de mi casa y anunciar el Evangelio. Eso es lo que más me inspira. Y luego el pensar, una de las frases que dice el Papa Francisco, dice que en la Eucaristía, los sacramentos, no es para las personas que estamos dentro de la Iglesia, sino para rejuvenecernos y darnos vigor. Pues la Evangelii Gaudium sitúa a toda la Iglesia en el punto de salida. O sea, es como el boot del ordenador, ¿eh? Cuando lo arrancas puntapié y a lanzarse a evangelizar. Sobre todo el Evangelio sitúa el Evangelio en los pobres y enfoca toda la doctrina hacia los pobres. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea, una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Bueno, Evangelii Gaudium es un universo de ideas, ¿no? La verdad es que es un texto muy rico, con muchos matices, pero la primera idea es la de una iglesia que tiene que salir de sí mismo e ir al mundo, irradiar su mensaje con audacia, además con inteligencia y creatividad. Y esta es una exigencia que no solo corresponde a los pastores y a los sacerdotes, sino a todo el pueblo laico. Y esa es una idea que está, yo creo, en el mismo epicentro de la exhortación postsinodal. Además de una salida que sea además una salida entusiasta y con capacidad de conectar con ese que no cree en Jesús y desconoce la Iglesia. El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que desnaturaliza los vínculos familiares.
La acción pastoral debe mostrar, mejor todavía, que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. ¿Qué idea podría destacar sobre la Evangelii Gaudium? Pues el evangelizar persona a persona, desde la cercanía, desde el tú a tú, salir al encuentro del otro. Pues entre las muchas que tiene, porque es muy rica la exhortación, hay una que me gusta mucho, una iglesia en salida, una iglesia que no se encierra, sino que sale, y ahí creo que es de donde brota esa alegría del Evangelio, donde puede brotar el poder salir a anunciar la buena noticia que tenemos los cristianos, los que seguimos a Jesús. O sea, me parece a mí una de las ideas principales, el no quedarnos encerrados, sino lo bueno que tenemos, llevarlo fuera, sacarlo y sobre todo con alegría. Ante todo y sobre todo destacaría de las muchas que hay que la fe y el seguimiento de Jesucristo es una alegría muy especial, una alegría que Cristo nos transmite, que es una persona resucitada y sobre todo que el Evangelio es una buena noticia para el hombre de ayer, de hoy y de siempre. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado? No nos hagamos los distraídos, hay mucho de complicidad. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades está instalado ese crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Yo creo que la convicción fundamental de lo que he intentado decir es: la Iglesia existe para evangelizar, para salir a buscar a la oveja perdida y anunciar a Jesucristo. La novedad, vamos, un acento de esta exhortación apostólica es la centralidad del Evangelio y del amor de Dios. Es decir, que el amor de Dios nos persigue, nos busca apasionadamente. Que el hombre de hoy descubra este amor inmenso de Dios. Esto es una idea muy importante. La importancia de la cercanía a las personas y particularmente a las personas que tienen más necesidad, eso está en el núcleo del Evangelio. Y él lo plantea en unión total con la vivencia de fe y con la experiencia creyente. No es una, como él dice, no es ideología, es corazón de la fe, ¿no? Y él habla de la identificación. Uno se tiene que identificar con Jesús, pero también uno dice, habla de identificarse con el pueblo. Hace esa afirmación, es decir, que yo no solamente ayudo a la gente o ayudo al pueblo, sino que yo, como Iglesia, me tengo que hacer pueblo. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador.
A veces sentimos la tentación de ser cristianos, manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. ¿Qué supone la Evangelii Gaudium para la Iglesia? Bueno, yo creo que en estos momentos es un gran regalo que Dios nos ha hecho a través del Papa Francisco y creo que es, en primer lugar, una llamada fortísima a salir de ella misma, a volcarse en la tarea de evangelizar. Luego es una llamada fortísima también a despertar la sensibilidad respecto a las realidades sociales que estamos viviendo, sobre todo en situación de grandes necesidades en este momento histórico. Y sobre todo es, yo creo que una bocanada de aire fresco, de invitación a salir, a mejorar desde la alegría y el compromiso nuestra pastoral, y por tanto yo creo que puede marcar incluso una nueva época en la pastoral de la Iglesia. Una época presidida por la salida, la evangelización, la espiritualidad y el compromiso, y sobre todo la alegría, una gran alegría de la fe. Más de 10.000 parejas acudieron a San Pedro esta mañana para asistir a un evento único. Por primera vez un papa celebra así San Valentín, el patrón de los enamorados. Bajo el lema «La alegría del sí es para siempre», el Papa Francisco invitó a las parejas a prepararse bien para el matrimonio. Les dijo que es un compromiso que no se deben tomar a la ligera. Cosa è? Solo un sentimento? Uno stato psicofisico? Certo, se è questo, non si può costituirci sopra qualcosa di solido. Las parejas de prometidos también pudieron hacer preguntas al Papa, entre ellas, ¿qué hacer con el miedo a un compromiso de por vida que incluye matrimonio y familia? Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. La familia nace da questo progetto de amore. Varios cantantes participaron en el encuentro y las parejas incluso se llevaron un cojín donde poner los anillos el día de su boda. El Papa explicó que la fe fortalece el matrimonio y que casarse por la Iglesia no solo es apostar por un matrimonio para toda la vida, sino por un matrimonio de calidad en el que se respeta al otro. Bisogna imparare a chiedere: posso fare questo? Ti piace che facciamo così? Che prendiamo questa iniziativa? Che educhiamo così i figli? Vuoi che questa sera usciamo? Insomma, chiedere permesso significa saper entrare con cortesia nella vita degli altri. El Papa concluyó que el perdón es fundamental en el matrimonio, tanto pedirlo como darlo. No siempre es sencillo, reconoció, pero con oración resulta más fácil. Anche così cresce una famiglia cristiana. Después de las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, hablando a sus discípulos sobre las condiciones de vida de sus discípulos, nos hace una invitación a confiar plenamente en Dios, a ponerlo en el centro de nuestra vida de discípulos. No podéis servir a Dios y al dinero. Nos hace fijarnos en la providencia del Señor para con los lirios del campo, con las aves del cielo,
Nos invita a no poner en el centro de nuestra vida las preocupaciones normales por el alimento, por el vestido, las atenciones que debemos al prójimo, como puede ser el cuidado de la familia. Todo ello es necesario, pero el Señor nos dice que no es el centro de nuestra vida, nuestros propios intereses y preocupaciones. Por supuesto, tampoco el afán por acumular riquezas. Debemos tener los intereses, las preocupaciones de Dios. Él es al único que debemos servir, Él es al único que debemos poner en nuestro centro y preocuparnos de sus intereses. Buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Gracias a Damián por esta breve reflexión sobre el Evangelio del domingo. Con ella llegamos al final de nuestro programa de hoy, que despedimos como es habitual con nuestras noticias breves de actualidad diocesana. Ya sabéis que si Dios quiere nos volvemos a ver dentro de 7 días, aquí en vuestra emisora local o comarcal. Hasta entonces, sed felices. Nuestro obispo don Jesús continúa realizando la visita pastoral a la diócesis. Las presentes imágenes corresponden al encuentro celebrado con la vida religiosa del arciprestazgo de Monóvar en la tarde del día 8 de febrero. Estamos en la residencia para ancianos de esta localidad. Aquí, don Jesús tiene una distendida charla con las religiosas de esta zona. Las hermanitas de los ancianos desamparados que regentan esta residencia, las calasancias, que están presentes en su colegio de Monóvar, y las carmelitas, que tienen una casa de espiritualidad en el caserío de las Encebras. El encuentro concluyó con un rato de oración en la capilla de la residencia. Esa misma tarde, el obispo celebró la misa estacional en la parroquia de San Juan Bautista de Monóvar. Le acompañan en el altar el párroco y arcipreste Antonio Alcolea y el vicario episcopal de la zona, José Avellán. Al igual que en todas las parroquias visitadas hasta el momento, acabada la misa, don Jesús tuvo una animada charla con todas las personas que quisieron participar en ella. Al igual que se dedicó a saludar personalmente a todos al finalizar el acto. Al día siguiente, 9 de febrero, tocaba visitar los campos de Monóvar. La primera parada tuvo lugar en la pedanía de Londón, donde se reúne todos los domingos una pequeña comunidad de fieles a quienes el obispo saludó afectuosamente. Seguidamente, don Jesús se desplazó hasta Chinorlet, en cuya iglesia del Sagrado Corazón celebró la misa estacional, acompañado, como siempre, por el párroco Antonio Alcolea y por su secretario particular, Jesús Rosillo. ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que te dio mi ilusión. También aquí, aunque en esta ocasión sin despojarse de las vestiduras litúrgicas, tuvo un breve tiempo de diálogo, acabada la misa, con los asistentes. La visita pastoral al arciprestazgo de Monóvar concluyó esa misma mañana del 9 de febrero con la misa estacional en la parroquia de Nuestra Señora del Remedio de Casas del Señor, donde también le esperaba un pequeño grupo de fieles. Los actos a celebrar siguieron el esquema que ya conocemos de anteriores ocasiones. Tras la misa, hubo una pequeña asamblea, en la que el obispo departió con los asistentes.
Acabada la visita pastoral a este arciprestazgo, don Jesús se dispone a iniciarla en el de Villajoyosa, último de los previstos durante este curso.